Este video llega gracias a... Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatucuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Gracias a Samsung. Diremos así. Hoy nos visita Magali Azcate, oficial de salud adolescente de UNICEF Perú. Magali, ¿cómo está usted? Bienvenida. Buenos días, un gusto estar en este espacio. También estamos con Carlos González, que está en Trujillo. Bueno, a ver, ¿cuál es el índice de embarazos adolescentes en nuestro país? ¿Hay una estadística registrada y cuáles son los motivos de ese índice? Ok, el embarazo adolescente en el país es alrededor del promedio nacional, alrededor de 10%, aunque por muchos años ha estado entre 12 y 13%, es decir, 1 de cada 10 adolescentes a nivel nacional cursa un embarazo. Y esto puede llegar incluso al 20% o más en regiones de la Amazonía, en el área rural, o sea, 2 de cada 10, incluso en algún momento 3 de cada 10, ¿no? Y los factores asociados son muchos realmente, desde inaccesibilidad a servicios básicos públicos como servicios de salud, servicios de educación como educación sexual integral, acceso a métodos anticonceptivos, un buen estado digamos, estado de bienestar socioemocional, condiciones con una familia que más bien funciona como un factor protector en vez de un factor de riesgo, viviendas en condiciones donde la adolescente puede desarrollar su identidad en privacidad. O sea, hay muchos factores, no es solo uno. El embarazo adolescente es un problema de salud pública que tiene muchas determinantes que influyen, ¿no? ¿Y qué estrategia se debe aplicar? ¿Cómo es? Perdón, Carlos, muy concreto nada más. ¿Qué estrategia Adelante. se debe aplicar para reducir el nivel de incidencia de embarazo adolescente? Lo que te dicen las evidencias científicas más recientes es que es necesario implementar intervenciones combinadas. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, se ha demostrado que solo dar método anticonceptivo no te va a reducir el embarazo adolescente. Necesitas dar junto con la dotación de método acceso a educación sexual integral, desarrollo de habilidades socioemocionales y alguna estrategia que permita la matrícula, permanencia, continuidad escolar y continuación del proyecto de vida, ¿no? Esas, digamos, son las que han sido más estudiadas y que de acuerdo a muchos estudios, si las entregas en conjunto, o sea, no por separado, sino en conjunto, tienes la probabilidad de reducir el embarazo adolescente, ¿no? Sí, Magali, muy buenos días. Le saluda Carlos González. Según el diagnóstico que ustedes han hecho, ¿cuál es la situación de las adolescentes embarazadas? ¿Cómo la están pasando en nuestro país? ¿Cuál es el perfil que tienen, por ejemplo, entre otras cosas? Mira, las adolescentes, hay algo que quiero mencionar que es muy importante, que preocupa más a UNICEF. No solamente es el embarazo adolescente por primera vez, sino el embarazo repetitivo. ¿Qué quiero decir con esto? De acuerdo a la ENDES, del grupo de mujeres que se embarazan en menos de 2 años repetidamente, el 55% de estos casos son en mujeres de 15 a 19. O sea, estamos hablando no solamente de adolescentes que ya cursaron un embarazo, sino que además en menos de 2 años se vuelven a embarazar, ¿no? El perfil de estas adolescentes es zona rural, adolescentes de Amazonía, las más pobres, las que tienen menos acceso a servicios básicos y menor acceso a condiciones de vivienda, digamos, que les permite tener su privacidad y desarrollar su identidad, ¿no? Ahora, yo quisiera preguntar básicamente sobre algunas cuestiones de carácter cultural que pueden influir en el embarazo adolescente. No sé si esto es una idea ya cimentada, pero tengo entendido que en las zonas de la selva o también de la sierra, básicamente de la selva, se toma el embarazo en adolescentes como una forma de, no sé si decirle progreso, pero una forma de salir, ¿no?, del círculo familiar e intentar, pues, una vida mucho mejor. ¿Es cierto esto? ¿Sigue establecida esta idea? Mira, en la zona rural o indígena es donde muchas veces se ve más desigualdad y más inequidad de género. Y es ahí donde efectivamente no es que la adolescente o la niña busque embarazarse porque le encanta ser madre necesariamente, sino porque lamentablemente muchas veces las condiciones en las que vive no son las mejores. O sea, muchas veces el entorno en el que vive es un entorno de violencia, un entorno en donde no tiene acceso, digamos, a
a una posibilidad de estudiar y demás. Entonces, la única opción es que de que los papás las mantenían, ahora las mantenga el esposo, ¿no? Entonces, a veces lo ven como una opción de progreso efectivamente o salida, pero finalmente terminan continuando en una familia donde sigue la violencia, siguen situaciones de inequidad, de desigualdad de género. Es como una especie de salvavidas para, ¿no? Sí, y además donde se reproduce el círculo de pobreza, ¿no? O sea, esa es la realidad del país y lamentablemente no logramos llegar justo a esa población que es la más vulnerable, ¿no? Casi todas las intervenciones o estrategias se dan a partir de los servicios públicos y los servicios públicos más cercanos son en el área rural. Perdón, en el área urbana. En el área rural es donde menos llega. Para llegar a un establecimiento de salud tienen que viajar de 3 a 4 horas, vía fluvial, ¿no? Terrestre. Entonces es más, y no hay, digamos, un grupo de profesionales completos, ¿no? A veces solamente hay un técnico de enfermería en un establecimiento que está 4 horas cerca, ¿no? Ahora, si vamos al plano individual, Magali, ¿cuáles son las secuelas emocionales que deja en una mujer haber sido madre adolescente? Mira, en las consecuencias de un embarazo adolescente, las repercusiones son tanto físicas, emocionales como sociales, ¿no? Voy a hablar primero de las físicas porque son importantes, desde mayor riesgo de problemas hipertensivos que pueden llevar a eclampsia, preeclampsia y a mortalidad materna, mayor riesgo para el niño por nacer porque hay mayor riesgo de parto prematuro, de retardo de crecimiento intrauterino y demás. Y emocionales, está demostrado de que las adolescentes embarazadas tienen mayor riesgo de depresión. Y eso, digamos, coincide con que una causa indirecta de mortalidad materna en adolescentes es el suicidio. Y el suicidio, se sabe que aproximadamente el 80% de casos de intento suicida son por depresiones no diagnosticadas ni atendidas oportunamente. Entonces estamos hablando de un adolescente que está probablemente con una situación depresiva y nadie la ha identificado y muchas veces terminan en suicidio. Y cuando no terminan en suicidio, la depresión posparto se hace más crónica en ellas y la posibilidad de un vínculo con el niño por nacer es casi mínima. Estamos hablando de una madre que es adolescente, que tiene un niño, que le es complicado vincularse y si este niño es una niña, esta niña va a reproducir ese estado de depresión probablemente porque no ha tenido buen apego seguro con la madre, ¿no? Muy bien. Muy reconocidos por su presencia aquí en los estudios de RPP. Magali, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Magali Azcate, oficial de salud adolescente de UNICEF Perú, nos acompañó esta mañana en Ampliación de Noticias. Vamos con los anunciantes y regresamos con el segmento final de nuestro programa.